Queridos hermanos, pongámonos en las manos del Señor para dar inicio a esta sesión del día de hoy, en donde reflexionaremos sobre la providencia y el gobierno de Dios sobre la creación y también la vocación del hombre referida a la gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliméntanos, por favor, en nuestra lucha con la justicia, el amor y la paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Queridos hermanos, en este día vamos a conocer la vida, el testimonio y la experiencia de fe de San Jacinto de Polonia, presbítero de la Orden de Predicadores. Nace a finales del siglo XII. Toma el nombre de Jacinto. Siendo canónigo de la iglesia de Cracovia, vino a Italia probablemente por motivos de estudio. En Roma conoció al mismo Santo Domingo de Guzmán, y en el año de 1220 recibió de sus propias manos el hábito dominicano. En el verano de 1221, el Santo Patriarca lo designó junto con Fray Enrique de Moravia para propagar la orden en Polonia, y hacia allá se dirigió llevando en su alma el ardor de Domingo recientemente fallecido. En el año de 1223, y por mediación del obispo Ivo, que los recibió con gran amor, fundaron el convento de la Orden en Cracovia. En el año de 1225, Gerardo de Breslavia, primer provincial de Polonia, dispersó a los hermanos de Cracovia en 5 direcciones distintas, y a Jacinto le correspondió la fundación de un convento en Danzig. Asistió como definidor al capítulo general en París en el año de 1228. Bajo la dirección del beato Jordán de Sajonia. En 1229 fundó otro convento en Kiel, donde vivió hasta 1233, predicando a los paganos y especialmente a los cismáticos, como prueban documentos pontificios. Allí se distinguió por su candor de vida y tierno amor a Nuestra Señora. Abandonó la ciudad poco antes de que los fieles fueran expulsados por el príncipe Vladimiro. En estos viajes, cuando se recuerda el milagro de atravesar con unos compañeros el río Vístula, a pie sobre la capa extendida sobre las aguas llevando la Eucaristía y una imagen de la Virgen. Cuando en 1233 vuelve a Danzig, se encuentra con una delicada situación político-religiosa, pues el Papa había encomendado a la Orden de Caballeros Teutónicos la tutela de los católicos frente a los paganos, dueños de la región, y con la mediación de Jacinto
se llega a la liberación del culto y a la paz. Estableciéndose desde 1238 en Cracovia, se consagró durante 20 años a la predicación, a la cura de almas y también a la asistencia de los enfermos. Murió en el convento de Cracovia el 15 de agosto de 1257 y allí se venera su cuerpo. Fue beatificado por Clemente VII en 1527 y canonizado por Clemente VIII el 17 de abril de 1594. Seguimos entonces con el desarrollo de nuestros temas, agradeciendo su disposición y su atención. En este día vamos a trabajar el tema de la providencia y el tema de la vocación del ser humano en el mundo. Entonces, pues nos disponemos para acercarnos a este tema y tener algunas ideas importantes que nos permitan tener pues algunas nociones. En primer lugar, vamos a revisar el tema de la providencia, un concepto general, algunas cuestiones bíblicas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. De igual manera, vamos a revisar una aplicación de alguna forma práctica, cómo se puede entender este concepto. Bien, entonces, ¿qué es la providencia? En términos pues generales, es el cuidado y gobierno amoroso de Dios hacia el mundo. Entonces, es el modo como una vez partiendo de esa verdad fundamental de Dios como creador del mundo y de todas las criaturas, este mundo se sigue manteniendo, se sigue desarrollando y tiene pues también como un perfeccionamiento por la obra también de la providencia divina. Es el modo como Dios sigue manteniendo esta creación. Entonces, esto lo podemos corroborar de formas generales en las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento podemos encontrar algunas evidencias o muestras de cómo se entiende esta providencia divina. Una de las primeras cuestiones son que confrontan también pues esta idea de la providencia, de considerar pues de que Dios rige de alguna manera el destino y los sucesos. Entonces es la pregunta por el mal. Es algo que ya lo hemos visto en programas anteriores. ¿Cómo se puede comprender entonces esa idea de la providencia y la existencia del mal? Esto lo podemos empezar también a comprender desde el Antiguo Testamento. Tenemos algunas experiencias bastante fuertes que vivió el pueblo de Israel en su historia. Esto es algo que nos permite también comprender cómo se fue elaborando este concepto. Y entonces vemos estas experiencias como lo fue el exilio, algunas invasiones extranjeras, sequías, hambrunas, guerras, cuestiones que fueron pues bastante complejas, de bastante opresión y también pues sufrimiento que llevó pues al cuestionamiento del pueblo. En diferentes partes del Antiguo Testamento pues es algo que nosotros podemos identificar. Y de igual manera en los Salmos
son las súplicas que aparecen de algunos salmos, en donde se presenta el tema de la enfermedad, la miseria, el rechazo, y pues en otro libro también podemos reconocer esa pregunta y cuestionamiento por el sufrimiento, como es el libro de Job, en donde vemos pues una persona que sufre todo tipo de males, todo tipo de pérdidas, y se cuestiona entonces en su relación con Dios. ¿Qué nos puede arrojar en primer lugar la historia del pueblo de Israel y todos estos, digamos, sucesos en el Antiguo Testamento? Podría decirse que se empieza a plantear la idea de una sabiduría que supera como las capacidades de comprender del ser humano. Es lo que diríamos como unos designios de Dios que son insondables. Entonces se empieza a comprender una idea de que Dios permite también estas circunstancias para producir un efecto, digamos, un resultado mayor, un aprendizaje, una bendición y una situación que pues le permite al pueblo afianzarse, madurar, solidificar consolidar su relación también con Dios. Entonces vemos que se empieza a tener como este acercamiento a la providencia bajo estas situaciones difíciles que vimos en el Antiguo Testamento. Luego nosotros empezamos a tener una cuestión que el pueblo empieza a apropiarse, y es el deseo de después de todo este sufrimiento, después de todas estas opresiones, ¿en dónde vamos a tener ese reino definitivo? ¿Dónde vamos a tener el cumplimiento de todas esas promesas que Dios nos ha hecho? Entonces empieza a construir la idea de la instauración del reino de Dios. Y esto empieza pues como a introducirse en la identidad del pueblo. ¿Cómo es que va a haber ese cumplimiento de todas esas promesas y por lo tanto pues tener esa certeza de salvación también? Entonces se empieza a desarrollar como esa idea de la instauración de un reino justo y la idea de redención. Esto entonces empieza a ser ya, digamos, la respuesta que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces en el Nuevo Testamento tenemos que con estas esperanzas, que de cierta manera son un poco de tipo escatológico, es decir, que ya van un poco más allá de lo temporal, entonces surge de alguna manera la idea de la resurrección de los muertos y también pues de la instauración del reino, como venía indicando. Esto entonces se constata pues con el testimonio de Jesús y se lleva a plenitud todo lo que el pueblo pues había querido, había soñado y había esperado desde esos momentos que fue toda la historia del pueblo. Y esto pues llega, digamos, a dar como a plenitud con la Pascua de Jesús y con la venida del Espíritu Santo.
De acuerdo con lo que venimos entonces comentando, podemos citar alguno de los pasajes del libro de Isaías. Podemos ubicar en el libro de Isaías capítulo 45, versículos 1 al 7. Dice lo siguiente: Esto dice Yahvé a su ungido Ciro, a quien he tomado de la diestra para someter ante él a las naciones y de ceñir las cinturas de los reyes, para abrir ante él los batientes y que no le resistan los portones. Yo marcharé delante de ti e iré allanando las pendientes. Quebraré los batientes de bronce y romperé los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas escondidas para que sepas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel, el que te llama por tu nombre, a causa de mi siervo Jacob y de Israel mi elegido. Te he llamado por tu nombre y te he concedido este honor, aunque tú no me conozcas. Yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Fuera de mí, ningún Dios existe. Yo te he ceñido como guerrero, aunque tú no me conozcas, para que sepan, de levante a poniente, que todo es nada fuera de mí. Yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia. Yo soy Yahvé, el que hago todo esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, entonces aquí en este pasaje de Isaías encontramos una promesa y junto a esta promesa una esperanza. Esta esperanza es la respuesta al sufrimiento y a la opresión que en ese momento está viviendo el pueblo. Y la esperanza consiste en que va a venir este enviado de Dios, que Dios se vale de las circunstancias, de las personas, de las situaciones, para poder venir en ayuda de su pueblo. Y en este caso estamos hablando de Ciro. Entonces, es una persona que no es israelita, que no es judía, no tiene la creencia en este Dios, pero va a venir a instaurar un nuevo régimen en el cual es, digamos, el pueblo liberado de una opresión que estaba siendo por la cual estaba siendo sometido. Y él respeta el credo del pueblo. Entonces vemos de manera significativa una muestra de la acción providente de Dios en este pasaje que estamos leyendo. Regresando nuevamente al Nuevo Testamento, entonces vemos que todo lo que el pueblo esperaba, entonces se llega a su cumplimiento con la persona de Jesús, por medio de su predicación, de su obra y de su testimonio. Y luego, pues también ya vamos a ver cómo va a ser esa parte decisiva de alguna manera de Cristo, que fue su entrega, su sacrificio por todos los hombres y pues su triunfante resurrección. Este hecho también es una acción providente de Dios. La forma como pues Jesús, luego de haber sufrido el sufrimiento, toda la burla, todo el rechazo,
luego pues es levantado desde lo más bajo que él se había entregado y pues restaurado, por decir de alguna manera, en su condición de gloria y de divinidad. Esto también pues es un hecho extraordinario que muestra la providencia de Dios. De acuerdo con Pablo, entonces vemos que esto es una sabiduría divina, ¿sí? Que Dios pues se valió de este sufrimiento de Jesús para hacer una obra mucho más grande, que es una muestra de la gracia de Dios. Entonces aquí encontramos pues ese testimonio también de la providencia de Dios dentro del Nuevo Testamento. Siguiendo entonces con nuestro tema, entonces pasamos para la aplicación práctica o la comprensión un poco, digamos, más vivencial de la providencia. ¿Cómo lo podemos entender? Entonces, en primer lugar, podemos establecer dos niveles de la acción providente de Dios. En un primer nivel, tendemos que partimos, como establecimos desde el principio, que Dios pues es el creador del mundo, de todos los seres, de todas las cosas. Es el creador. Y en ese sentido pues mantiene su creación y la sigue perfeccionando. Entonces, en un primer nivel, que podríamos llamar de forma cotidiana, de forma vivencial, entonces, en este mismo momento que yo les estoy hablando, en este mismo momento que ustedes han colocado este video desde sus casas, en diferentes lugares, a distintas horas, para poder estudiar, para poder escuchar, es un hecho que es el resultado de la acción creadora de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado pues, a cada uno de nosotros con las facultades que nos ha otorgado como seres humanos y como seres racionales, en la que nosotros pues en este mismo momento hemos decidido dedicar este instante para el estudio, para escuchar y para ver este video. De la misma manera que pues yo he destinado este tiempo para poder expresar estos conceptos y pues poder explicar de alguna manera este tema. Entonces, todas estas circunstancias, estos hechos, son en este mismo momento acción providente de Dios, porque Él, que nos ha creado con estas capacidades, está permitiendo que hagamos en este mismo momento este estudio, este video. Entonces, es un resultado de su creación, junto con todas las otras variables que hacen parte pues, de estas circunstancias, como son pues, nuestros distintos lugares, en las condiciones en las que nos encontramos y demás. Entonces, esto es una muestra de la obra providente de Dios. Y podríamos pasar a un siguiente nivel. Ese siguiente nivel diríamos que es un nivel un poco extraordinario y es lo que podríamos considerar o denominar como los milagros. Entonces, ¿cómo se puede entender esas intervenciones de Dios de una forma pues como especial?
en aquellos actos en donde pues se da de verdad como una muestra del poder de Dios, una muestra de la gracia divina de Dios. Ya lo hemos señalado, uno de ellos es precisamente la resurrección de Cristo. Entonces, esto es un hecho pues que sobrepasa todo lo que pudiéramos haber imaginado después de todo ese sufrimiento de Cristo, y que pues da testimonio pues de ese gran poder y de esa pues grandiosa acción de Dios. Ese es el acto más extraordinario que podríamos tener, digamos, presente dentro de la acción providente de Dios, la resurrección de Cristo, y que pues es el fundamento y el motivo y la base de nuestra fe cristiana. Otro hecho maravilloso y pues grandioso también dentro de este segundo nivel es la liberación de Israel. Tal como lo vimos en el Antiguo Testamento, después de tener muchos sucesos de opresión, pues en algunos de esos, pues Dios interviene con una acción especial, y es liberar a su pueblo, como fue en el caso de la liberación de Egipto, por medio de la persona de Moisés. Entonces esto también pues es un hecho singular y pues extraordinario. Y pues acercándonos un poco más a nuestro contexto, a nuestro entorno, estos milagros pues los podríamos constatar en muchos casos en las curaciones de muchas personas gracias a la oración, en la conversión de los pecadores, en aquellos casos donde vemos testimonios impresionantes de personas que después de tener una vida de pecado, de estar lejos de Dios, pues tienen como ese momento de encuentro con Dios, de acercarse a Dios y de dejar pues como todo ese pasado y todo ese hombre viejo. Entonces vemos pues que esto es pues también un resultado de la acción grandiosa y providente de Dios, que se circunscribe pues dentro de su plan de salvación para cada uno de nosotros, partiendo también del hecho de que nuestro último fin es tener pues esa bienaventuranza, ese encuentro definitivo con Dios. Pues Él también permite estas actuaciones para poder guiarnos a ese plan grande que nos tiene prometido y en el cual pues nosotros también estamos trabajando. Bien, un último concepto en cuanto a la comprensión de la providencia es diferenciar lo que Santo Tomás nos ayuda a distinguir entre providencia y gobierno, tal como nosotros lo estábamos viendo ya ahorita en este nivel extraordinario, donde Dios pues se vale de las circunstancias y pues hace algo, digamos, grandioso, maravilloso. Entonces Él lo está haciendo con base a un plan divino, con base pues digamos a un pensamiento que pues Él tiene para cada uno de nosotros y en general pues para toda su creación. Y este plan divino pues es algo que solamente pues Dios conoce en su totalidad, es algo que está pues digamos en
en la insondabilidad del pensamiento de Dios. Es lo que, pues, de alguna manera ya mencionábamos de la sabiduría insondable de Dios que veíamos en el Antiguo Testamento. Este plan, entonces, busca finalmente, pues, la realización de todos nosotros en la presencia de Dios, en la salvación de todos nosotros. Y eso es un aspecto propio de su providencia, es decir, lo que corresponde a su plan de salvación, a su plan divino. Y junto con este plan divino, pues está el gobierno, la comprensión de este gobierno del mundo, que como lo definimos al inicio de este video, es el gobierno amoroso de la creación. Entonces ahí vinculamos en este momento ese gobierno, y es el modo como todo este plan, todas estas ideas que están en la mente de Dios, se llevan a cabo por medio de la creación misma. Es decir, se pone por obra el proyecto de Dios. Lo que hay dentro del pensamiento de Dios y que se vale de nosotros para poder realizarlo. Y en ese orden de ideas es donde podemos entender las causas segundas. Siendo de la causa primera, el inicio, el principio de todo, entonces nosotros, la creación, los seres humanos, vienen a ser los ejecutores de ese plan divino como causa segunda. Pero en todo momento, pues hay un respeto de la libertad. No va a haber pues ninguna intervención que sea pues ajena a la voluntad de cada una de las personas, ¿sí? En este momento, tal como citábamos el ejemplo, pues ha sido una decisión de nosotros el estar en este momento conectados para poder ver este video, en mi caso para poder preparar este video, y pues digamos que esto corresponde también a un plan providente de Dios. Pero el hecho de que no hubiéramos querido grabar este video no significa pues de que Dios lo hubiera querido evitar, sino que pues es la libertad propia del ser humano donde se pues puede llegar a dar estas pues circunstancias. La doctrina cristiana, que nos enseña la radical distinción entre Dios y el mundo creado, nos dice al mismo tiempo que el Creador no permanece inactivo ni mudo después de crear, sino que habla continuamente a su creación y lo hace con el mismo amor que le movió a producirla. Si el misterio de la creación nos obliga, por así decirlo, a separar creador y universo creado, el mismo misterio de la providencia nos permite aproximarlos vigorosa y decididamente. La idea cristiana de la providencia aparece así como un contrapeso y complemento indispensable al de la creación. Si ésta desacraliza el mundo al separarlo de Dios, aquella insiste en la honra, conexión existente entre el agente divino y su obra. La providencia puede describirse como el conjunto de acciones y disposiciones por las que Dios lleva a cabo sus relaciones continuas con el mundo y el hombre, con el fin de conducirlos hacia su perfección final. La providencia divina consiste así en un gobierno del mundo que abarca lo que ocurre en la naturaleza y lo que ocurre en la historia, lo que afecta a las comunidades humanas y lo que atañe a la vida de cada individuo. No constituye un orden fijo, sino algo que se realiza constantemente por la acción ininterrumpida de Dios.
El Concilio Vaticano II habla de ella como la fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y de los acontecimientos de la vida humana. La doctrina de la providencia une coherentemente el misterio de Dios como origen de todas las cosas y el misterio de la consumación de todo lo creado por la operación del mismo Creador, que aparece así como Señor de los principios y de las ultimidades de la creación y del hombre. La misma fuerza y el mismo amor divinos que han dado origen a las cosas han de llevarlas solícitamente hacia su consumación, hacia su plenificación. Esta perspectiva hondamente cristiana nos hace ver el mundo creado constantemente dócil ante Dios y abierto a su palabra. Conservado por Dios en la existencia, el mundo existe como tal después de ser creado, pero se encuentra a la vez en un estado permanente de realización y perfección por parte de Dios, en un continuo status nascendi, como expresión constante e inmediata del obrar divino. Redescubrir el pleno sentido de estas enseñanzas resulta de particular importancia en una época como la actual, en la que la violenta irrupción del mal, el nihilismo de muchas actitudes vitales, la falta de fe y el sentido de autonomía humana alteran con frecuencia las convicciones creyentes acerca de la providencia divina, tal como se reconocen y se recogen y se expresan en la Sagrada Escritura. Como indicamos al inicio de este video, el tema era la providencia y la vocación del ser humano en el mundo. Entonces, en este momento damos continuidad con la vocación del ser humano. El ser humano, en todo momento, a lo largo de su vida, está haciendo elecciones, está realizando opciones, sea por algo pues bueno, algo que le conviene, algo pues provechoso, o por algo que no necesariamente le va a dar utilidad, beneficio, sino pues va a ser como algo más bien malo, ¿sí? Todo el tiempo pues nosotros estamos en ese ejercicio de decidir aquello que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y pues si realmente va a ser algo bueno o malo. Y pues el fin último de nuestra existencia es pues buscar esa realización plena en Dios, es decir, una felicidad de poder estar con Dios para siempre, de poder estar con Dios en la eternidad. Y pues de alguna manera nosotros desde aquí en la tierra estamos pues haciendo nuestros esfuerzos para llegar a ese gran objetivo. En esa tarea nuestra de decidir, pues podríamos pensar que nosotros pues estamos acercándonos a Dios, pero debemos pues ser precisos en comprender de que Dios es el que busca al hombre, de que Dios es el que tiene la iniciativa, ¿sí? Y precisamente coloca pues esa iniciativa también en nuestros corazones para que nosotros lo busquemos. Esto pues es básicamente lo que podríamos haber entendido en el tema anterior, pues con la historia del pueblo de Israel. Entonces pues Dios llama a este pueblo y pues en esa llamada pues está también buscando una respuesta.
Y esta llamada, pues es una llamada para la salvación a todos y a cada uno de nosotros. Y esta salvación, pues es un reto en el sentido de que exige de nosotros, pues, responder a este llamado y tener, pues, una meta, un objetivo de santidad. Y en esa santidad, pues, es poder ver a Dios cara a cara. Luego que nosotros respondemos a este llamado, reconocemos que es Dios quien nos busca, de que nuestra finalidad es realizarnos en Él. Entonces vamos entendiendo un concepto que no puede separarse de esta llamada, de esta vocación de Dios, y es que es una misión. Es entender de que pues nosotros estamos llamados por Dios y en ese llamado pues Él espera una misión o tiene una misión para cada uno de nosotros. Y es lo que nosotros podríamos entender de manera, digamos, un poco aterrizada, y es, pues, qué es lo que Dios quiere de nuestra vida y que pues realmente podamos realizarlo. Cuando nosotros pues tenemos ese principio de poder reconocer una misión en nuestra vida, pues todo adquiere pues un nuevo sentido. Todo pues como que tiene pues como una verdadera finalidad. Y pues si naturalmente nosotros nos esforzamos para tener algunos bienes naturales y poder, digamos, subsistir, entonces ahora todo eso visto desde este llamado y desde una misión que pues podamos reconocer que Dios nos tiene, entonces ya todos nuestros esfuerzos pasan a ser parte de esa misión. Todo lo que nosotros pues busquemos realizar y busquemos esforzarnos, pues va a ser para contribuir precisamente a la realización de esta misión. Y pues en ese mismo sentido, todo aquello que nos viene en contra de esta misión que en algún momento nosotros ya podemos reconocer, pues nos puede generar pues como frustración o alejarnos pues como de lo que realmente Dios quiere para nosotros y que pues también Él ha puesto que nosotros lo queramos en nuestro corazón. Pasamos entonces así a comprender en grandes rasgos esta vocación del hombre en el mundo. Cómo podemos descubrir ese llamado que en primer lugar pues está para todos y cada uno de nosotros, independientemente de que pues lleguemos a tener algún contexto, por decir de alguna manera religioso, o de pronto como siendo miembros de alguna comunidad religiosa, sino también en nuestras ocupaciones, en nuestras actividades diarias, pues ahí también se manifiesta ese llamado. Tenemos, por último, pues cómo comprendemos el mundo desde los ojos, digamos, de la fe, desde los ojos de la fe. Cómo nosotros podemos discernir toda la creación, todo nuestro contexto y pues todas las situaciones que puedan estar alrededor nuestro. Pues nosotros podemos identificar dos verdades. Una, que pues el mundo es una creación de Dios y por lo tanto pues es algo bueno. Y por otra parte, pues debido al influjo del pecado, pues también el mundo se encuentra como
de cierta forma en ese dominio del maligno, que pues supone de alguna manera una dificultad en la propia, digamos, existencia, en el propio mundo, y que pues es el reto también de todos nosotros, de cómo nosotros enfrentamos esto y buscamos el perfeccionamiento, no solamente nuestro, sino pues del mundo como tal. En el sentido del mundo como algo creado por Dios, nosotros podemos identificar tres aspectos importantes. Estos aspectos nos ayudan a comprender un poco el significado de lo que significa el gobierno de Dios, de lo que acabamos de ver en la primera sección de este video, que es la providencia divina. Y entonces tenemos que son la consistencia, la centralidad del hombre y su dominio, y la ordenación intrínseca de todo lo existente a Dios. Entonces, en relación con la consistencia, que es una consistencia a lo real, pues siendo una creación, siendo el mundo creado por Dios y teniendo pues presente que Dios mantiene su creación, entonces podemos comprender de que el mundo pues no se va a aniquilar, que el mundo pues no va a dejar de existir de un momento para otro. El hecho mismo de que en este momento pues podamos continuar siendo, obedece a este principio de consistencia, y pues esto se fundamenta en el hecho de que es Dios quien sigue manteniendo todo lo que existe y toda su creación, toda la naturaleza y todas sus criaturas. Y de esa manera, pues, si Él retira ese principio sobre el cual todo está, digamos, manteniéndose, pues dejaría de ser. Pero es algo que no se da, sino pues que se sigue, digamos, realizando, el mundo se sigue perfeccionando, y eso pues es un principio que significa la consistencia. Segundo principio, tenemos la centralidad del hombre y su dominio. Entonces pues esto lo podemos referir a algunas de las primeras sesiones que ya hemos compartido en este espacio, en el Génesis, cuando vemos el relato de la creación, y que pues Dios le da la facultad al hombre de disponer de toda la creación, de cuidar de todo lo creado y de dominar también, pero pues en el sentido que hemos acabado de decir, de cuidado. Entonces, esto obedece, entonces, este principio precisamente obedece a ese hecho, al hecho de que pues, Dios le ha dado ese poder al hombre de disponer de toda la creación para que la siga manteniendo, tal como lo vimos en la consistencia, que Él sigue manteniendo, que no es una creación, digamos, automatizada, en la que Él dejó todo un mecanismo, todo un sistema con todas sus leyes funcionando y que se perpetúa por sí sola. No, sino que Él sigue presente como principio de consistencia, y por lo tanto sigue cuidando, sigue manteniendo, y en esa providencia divina, ese plan divino que espera de nosotros que podamos ejecutarlo en el sentido de poder seguir manteniendo, de poder seguir
cuidando de esta creación, tal como pues Él lo está haciendo y pues lo esperaría y lo espera de nosotros. Ese es el principio de la centralidad del hombre. Y respeta nuestra libertad. Él no pues va a intervenir de una manera abrupta para corregir si el hombre pues en realidad no está ayudando a mantener este orden divino. Pero pues este principio pues significa pues esa centralidad del hombre como aquel que puede llevar a cabo este deseo y designio de Dios, de que la creación, de que el mundo se siga manteniendo. Podemos afirmar que Dios ha creado al hombre para la vida eterna, pero este fin último es conseguido por el ser humano a través de su vida terrena, en la que debe desarrollar una relación con Dios de criatura e hijo en Jesucristo y de hermano de todos los hombres. Debe sentirse asimismo llamado igualmente a una tarea en el mundo por la que ha de contribuir a la mejora y edificación de éste desde el lugar que ocupa en la sociedad humana. Junto a la noción de mundo como universo ordenado o cosmos material y visible salido de las manos divinas, consideramos aquí el mundo desde una perspectiva más bien antropológica y lo entendemos con el Concilio Vaticano II como el marco de la existencia y la condición humanas contempladas desde la íntegra vocación del hombre. Mundo y hombre se encuentran profundamente relacionados. La estrecha vinculación entre ambos obedece a la voluntad divina desde el mismo origen de las cosas. El Creador ha constituido al hombre como Señor de la creación visible para que la gobierne y use glorificando a Dios. El mundo entra así a formar parte de la vocación humana. La realización de esta, en el transcurso del tiempo, se lleva a cabo precisamente en el mundo y mediante el ejercicio de su dominio sobre el mundo, un dominio que exige al ser humano el despliegue de todas sus virtualidades creativas. Se habla en este sentido de la consecución de un mundo humanizado, un mundo al servicio del hombre. Al mismo tiempo, cuando los documentos conciliares se refieren al mundo, lo describirán como el mundo del hombre en su multiplicidad de actividades y situaciones. La relación del hombre con el mundo se vincula, por lo tanto, muy estrechamente a su relación con Dios, porque al gobernar el mundo y dirigirlo hacia su fin, el hombre está poniendo por obra el querer del Creador, de modo que el fin sobrenatural de la criatura humana redimida incluye también una misión temporal respecto a las realidades creadas. Pero es una misión que debe llevar al hombre a una relación concreta de amistad, de espiritualidad, de contemplación y de cuidado de las cosas creadas, no de dominio despótico, sino de relacionalidad. Entonces, comprendemos de esta manera este segundo principio de la centralidad del hombre, que coopera y contribuye a que todas las cosas pues se sigan manteniendo y por lo tanto requiere del cuidado de nosotros, del cuidado del ser humano. En último lugar tenemos el principio de la ordenación intrínseca de todo lo existente a Dios. Entonces pues esto es algo que nosotros podemos evidenciar de forma pues muy natural y es el modo como se presenta en la naturaleza. Así, digamos, lo describe Santo Tomás, y es el hecho mismo de que todos los seres vivientes, todos los animales, están en esa lucha por sobrevivir, en esa lucha por mantenerse y en esa lucha por perpetuar su especie. Y cualquier cosa que amenace, digamos, esa integridad,
esa existencia, pues ellos naturalmente se van a resistir, se van a oponer y pues van a poner todo de sí para seguir en la vida, para seguir en la existencia. Entonces, ¿cuál es ese orden divino? Y pues, ¿cuál es esa bondad a la cual busca Dios y que ha impreso en cada uno de sus seres para que se orienten a esa bondad? Pues esa es la doble bondad que ha impreso en todos los seres en cuanto que existen, gracias a que fueron creados, y en cuanto que existen, pues existen en el propósito de tender, de desarrollarse y de acercarse a ese sumo bien, de existir en la bondad. Es decir, esta existencia no puede plantearse en un plano distinto a la gran bondad o a la idea a la comprensión misma de la bondad. Esta existencia está orientada hacia ese bien que pues es la realización de todas las cosas. Y así como lo vemos pues en los animales, en la naturaleza, en las plantas, también pues nosotros somos objeto de ese plan. También pues buscamos nosotros de alguna manera desarrollarnos, de aprender, de mejorar, de evitar aquello que nos pueda perjudicar y de poder pues tener una realización. Y como cristianos pues aún más, y es poder llegar a ser plenamente hijos de Dios a imagen y semejanza de Él, como Él pues nos ha creado. Bien, entonces viendo estos dos grandes temas, la providencia divina y la vocación del ser humano en el mundo, pues podemos encontrar ese complemento que hay entre los dos, y ya podemos hacer toda una serie de reflexiones, toda una serie de preguntas incluso, que nos permitan en una oportunidad que van a ser nuestros talleres y en la siguiente sesión que vayamos a trabajar, pues tener el momento de responder, de trabajar. Entonces, agradecemos su atención y les deseamos un buen resto de jornada. Dios los bendiga.